Bueno, pues vamos a comenzar este diálogo, que es la segunda actividad de este ciclo que hemos llamado Nuevo Contrato Social, la democracia que nos une, y que en este caso pues, pasamos al formato de diálogo. Tenemos aquí a nuestro amigo Moja Herou, que es periodista, que es español, aragonés, de Huesqueta de toda la vida. De Huesqueta de toda la vida. Porque nació ahí en Huesca, luego evidentemente nos va a contar muchas cosas de sus orígenes familiares, y él ha sido periodista del diario.es, ha sido también presidente de SOS Racismo, y bueno, es un famoso activista del movimiento antirracista en nuestro país. Y nos acompaña también Fede, que va a hacer también pues, un poco de conductor, que es asesor técnico de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales. Es una de las personas de confianza de la consejera, y además es economista, y además bueno, pues también es un activista antirracista, en este caso con mucho predicamento en nuestro territorio, ¿no? en Aragón. Y bueno, yo soy Raúl Oliván, el director general de Gobierno Abierto e Innovación Social, que a través del Lab damos auspicio un poco a estos diálogos, ¿no? a este ciclo del nuevo contrato social. ¿Por qué hablamos de nuevo contrato social y por qué hemos invitado hoy aquí a Moja? Bueno, pues porque una de las cosas que estamos reflexionando en el Lab es sobre esta idea de la democracia. Y la democracia que cristaliza en un producto muy concreto, que es el contrato social, que se ha puesto muy de moda en los últimos años, ¿no? Y que aparece mucho en los artículos de opinión, en el debate público, pero que a veces es un concepto demasiado abstracto, un poco filosófico, de la teoría política, y que nos cuesta, es un poco comodín, sirve para muchas cosas, pero que a nosotros nos interesa porque, bueno, pues nosotros lo que hacemos aquí es precisamente innovación al servicio de un nuevo contrato social en torno a dos ejes fundamentales. Por una parte, contrato social como una expectativa de futuro mejor, ¿no? Cómo somos capaces de generar un futuro mejor a las generaciones presentes y futuras, pero también contrato social en torno a otro eje fundamental, que es la idea de nosotros. Contrato social como metáfora de un concepto que nos va acogiendo cada vez a más personas, ¿no? Porque empezamos siendo tribus, luego fuimos ya países, estados, nación, ¿no? A veces luego pasamos por las ciudades, pasamos por los imperios, ahora estamos por el continente, ¿no? La Unión Europea es un dispositivo de 27 países, y hay quien incluso dice que ese nosotros, pues desde un punto de vista humanista, tiene que englobar a todos los humanos, ¿no? Y incluso hay quien desde el ecologismo dice que también hay que meter también a los animales o incluso al medio natural. Con lo cual el contrato social no deja de ser un viaje permanente a garantizarnos un futuro mejor, pero también un nosotros más amplio. Y es justo en este segundo eje, en la idea de nosotros, en la que pensamos que traer a Moja y dialogar también con Fede Avizanda podría ser muy interesante, ¿no? Porque ¿quiénes somos nosotros cuando hablamos de nosotros? ¿Somos nosotros los del DNI? ¿Somos nosotros los que estamos dentro de las fronteras? ¿Somos nosotros donde irradia, en fin, nuestra cultura, nuestros ecos, de alguna forma, sociales? ¿Quiénes somos nosotros, no? Porque esto está en duda. Hay algunos que los tenemos claro y hay otros que no lo tienen tan claro, ¿no? Y nosotros está en tensión. Y una de esas tensiones, hay muchas, ¿no? Están los colectivos, en fin, LGTBI, está el tema incluso de la mujer, desde un punto de vista feminista, pero es también, bueno, pues un tema que afecta fundamentalmente a personas migrantes, personas racializadas, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy fundamentalmente aquí. Yo quiero arrancar con una anécdota, luego, en fin, Moja es como un inventario de anécdotas, ¿no? Y él acaba este libro maravilloso que se llama ¿Qué hace un negro como yo en un sitio como este?, que os recomiendo encarecidamente porque es súper interesante. Creo que debería ser obligatorio en segundo o primer bachillerato o antes incluso, porque se empatiza mucho, ¿no? con esa visión. Él acaba con una idea que me parece muy bonita, y es un libro biográfico, pero al mismo tiempo es la historia de muchos, que es lo que tiene el valor de su libro y tiene el valor de su propio testimonio, ¿no? Y por la razón fundamental por la que estamos aquí. La anécdota que os decía que iba a comenzar es que a veces nos hemos reído mucho, Fede y yo, que trabajamos en el departamento con esto, bueno, se hizo como ya como para abrir fuego, ¿no? Un experimento desde creo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, para medir el racismo en los procesos selectivos. Y entonces cogían una foto de una persona, que creo que en este caso estaba generada por inteligencia artificial, ni siquiera era real, y con el Pantone le iban poniendo capas de color, ¿no? Del cero blanco
al 10 negro totalmente, y entonces en medio como, bueno, pues 10, 20, 30, 40%, ¿no? Y entonces mandaron el mismo currículum con la misma foto, pero solo cambiado el tono de color a un montón de empresas, ¿no? Y entonces pudieron comparar la tasa de respuesta y el tono de la respuesta. Y era increíble cómo la curva era directamente proporcional a la oscuridad de la piel, pues primero que no te respondían, o cuando te respondían lo hacían con un tono condescendiente o directamente agresivo, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues podemos... Yo que estoy en el 3, de oscuridad, Fede que está en el 4 y Moja que anda en el 10, sí. estamos aquí un poco para hablar de esto. Bueno, Moja, que así como disparando, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema del racismo? Me gusta esta idea tuya de lo contrario del racista no es el no racista, sino es el antirracista. Haz así, abre fuego con esta idea, no es un poco de un estado del arte. Bueno, primero muchas gracias, ¿no?, por la invitación, por tener este espacio y por tener esta conversación. Yo creo que este tipo de conversaciones las tenemos que tener, y una cosa que me interesa mucho es que esto sea una conversación popular. O sea, creo que durante mucho tiempo las conversaciones relacionadas con el racismo siempre han estado muy ligadas, ¿no?, a unos ámbitos sociales muy concretos, a unas historias, a unos barrios muy concretos, cuando en realidad es un tema en el que toda la sociedad nos vemos afectados, no solo quienes sufrimos las consecuencias del racismo, y que tendría que ser como visto desde varios frentes. A mí me gusta mucho hablar del racismo estructural. Esto quiere decir que afecta a todos los estamentos de la vida, que no es solo cuando hay una agresión verbal o física, ¿no?, que eso es como la punta del iceberg, lo que más se ve, sino que tiene que ver también pues, con las limitaciones en el acceso a la vivienda, ¿no? Sabemos que hay caseros, inmobiliarias, que se lo piensan dos veces cuando quien aplica, ¿no?, a ese piso, a ese alquiler, a esa habitación, es una persona inmigrante o si es una persona española blanca, ¿no? Sabemos también en los colegios. No es casualidad, ¿no?, que a día de hoy nos asomemos a un colegio público cualquiera aquí en Aragón y seguramente la diversidad racial de ese colegio en el patio sea muy amplia, ¿no?, muy representativa de lo que es la sociedad aragonesa en este caso a día de hoy, pero sin embargo cuando nos asomamos a las universidades esa diversidad desaparece, ¿no? Y nos tenemos que preguntar por qué. ¿Qué es lo que pasa en ese camino, ¿no?, de la educación obligatoria a esa educación universitaria? ¿Cómo afecta lo económico también? ¿Cómo afecta el venir de familias que igual no te pueden apoyar con los deberes cuando llegas a casa? ¿Cómo afecta una serie de factores? ¿Cómo afecta vivir en un barrio u otro, ¿no?, que te coloca en un colegio u otro? Esos temas. A partir de ahí, claro, pienso, ¿no?, muchas veces todo el mundo habrá oído esa idea de yo no soy racista, ¿no? Y más cuando viene con el pero, ¿no?, y ahí es como, bueno, después del pero nunca viene nada bueno. Pero es interesante, ¿no?, cómo, claro, o sea, no decir que yo no soy racista, pues sí implica, ¿no?, que aceptas la existencia del racismo, pero también implica una especie de pasividad, ¿no?, de, bueno, como yo no soy el que está pegando negros, ¿no?, como yo no soy el que está discriminando a esta persona marroquí que llega a mi local, como yo no soy el que cuando entra una mujer gitana a mi supermercado estoy persiguiendo detrás para ver que no robe, como yo no soy activamente, ¿no?, quien está haciendo ese racismo, pues parece que ya es como, ya nos disculpamos, ¿no? Claro, la propuesta es dar un paso más allá, es decir, vale, como sociedad sabemos que hay un problema, sabemos que hay una población aquí en Aragón, en este caso en toda España, que ve limitados sus derechos. Entonces, ¿cómo podemos hacer todos como sociedad para atajar ese problema? Porque una cosa que yo creo que es importante y creo que está bien decirlo al principio, aunque quienes más hablemos de racismo, pues obviamente seamos las personas afectadas, para luchar contra ello, para hacer ese cambio, es responsabilidad de toda la sociedad. No solo yo tengo que luchar contra el racismo, tú lo tienes que hacer, tú también lo tienes que hacer. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo para construir esas dinámicas antirracistas? ¿Cómo? Pues igual voy a mi oficina de trabajo y hay 100 personas trabajando. Oye, y veo que de las 100 personas, 100 son blancas. Oye, pues igual es un poco sospechoso porque yo salgo de mi oficina y no veo que todas las personas que me cruce sean todas personas blancas. Igual en mi empresa hay un problema, ¿no? O en mi clase universitaria o en, no sé, o en cualquier otro espacio en el que diga, o los medios de comunicación, a día de hoy enciendes la tele, pasas los canales y es muy difícil ver a una persona que no sea blanca. ¿Eso es representativo de la sociedad? No. Por lo tanto, hay un problema, ¿no?, que hay que esto. Y ahí en esa solución pues tenemos que entrar todos, ¿no?, cada uno desde su posición.
ya estés en el gobierno de Aragón, ya estés trabajando en una redacción de periodística, ya estés trabajando en un servicio sanitario, seas profesor de instituto, que digas, oye, pues igual tengo que hablar de este tema porque mi alumnado es muy diverso, ¿no? Entonces ahí tener esa responsabilidad es lo que puede posibilitar que construyamos, ¿no?, una sociedad realmente abierta, inclusiva y que sobre todo no sea racista. Súper interesante esta idea del racismo estructural, el racismo sistémico. Yo leyendo el libro me pasa un poco como con el tema del feminismo y el machismo. Yo soy evidentemente feminista, no se puede ser de otra manera, y soy antirracista. Pero leyéndolo y profundizando en la mirada, empatizando contigo, uno se descubre con trazas racistas, ¿no? Pequeñas trazas, pequeños microracismos, por emular esta idea del micromachismo, ¿no? Pequeños microracismos que tenemos como muy insertos en las capas del córtex cerebral, ¿no?, que están ahí y que son imposible de verlas y de reconocerlas, a no ser de que alguien desde fuera te lo diga, ¿no? Y me acuerdo de esta idea que tú la sacas en el libro de yo no soy racista, pero... Entonces aquí hay como dos momentos, ¿no? Nadie es racista hasta que su hija se presenta en casa con un novio negro, o peor aún, nadie es racista cuando tiene que alquilar un piso y lo hace a una persona racializada, una persona inmigrante, en la que de repente los datos demuestran que todo el mundo se pone a la defensiva y tal, ¿no? De este tema estoy pensando también cuando miro a Fede, una cosa que con el profesor Miranda, ¿verdad?, un experimento muy divertido que hizo, y es que te invitó a una clase de trabajo social, creo que era la disciplina, ¿no?, así como sin presentación, sin decir que era economista, sin decir que era asesor técnico de ciudadanía, y un poco como para ver qué pensaba, qué te preguntaban, ¿no? Y bueno, ahora nos lo cuentas tú, pero yo creo que se conecta con esa idea que tú pones en el libro del relato único, ¿no? Negro, inmigrante, pobre, ha venido ilegalmente en patera, que luego estadísticamente no se corresponde con nada. No sé si quieres rescatar esa anécdota que yo creo que es bastante ilustrativa. Sí, es un experimento que... Buenas tardes, lo primero a todos. Es un experimento que hicimos con Miguel Miranda un par de años, luego ya se corrió la voz en la Facultad de Trabajo Social y ya fue imposible. Claro, él me presentaba, digo, bueno, va a venir mañana un chico que es extranjero, que va a venir a contarnos un poco su experiencia. Entonces yo llegaba ahí a la clase y los chavales me hablaban muy despacio porque pensaban que yo no entendía bien el español, y las preguntas eran todas como muy... ¿Y te sientes bien aquí? ¿Y te tratamos bien? Y ¿sabes? Era un poco así. Y claro, al final descubrimos el pastel, Claro, los chavales la cara es un poco de asombro, ¿no? Y sobre todo cuando les digo, bueno, pues... yo soy de aquí al lado, soy de un pueblo que se llama Un Castillo. Y digo, ¿cómo? ¿Pero cómo puede ser? Igual que te pasa a ti, Moja, cuando dices que eres de Huesca. Y digo, de Huesca, pero eso es la pregunta yo creo que la pregunta que más nos habrán hecho en la vida. Oye, ¿de dónde eres? Entonces, dices, ¿de dónde eres de verdad? Sí, ¿de dónde eres? De Huesca. Pero ¿de verdad? ¿De dónde? ¿De Un Castillo de verdad? Es que no puedes ser de Huesca. Moja no puede ser de Huesca y yo no puedo ser de Un Castillo. Bueno, eso es un poco lo que pasa. Me gusta mucho lo que has comentado del racismo, porque las personas que somos racializadas es que es a diario. Yo creo que no sé si sois conscientes de que es a diario, es todos los días. Es en el autobús petado y nadie se sienta a tu lado. Son miradas, además, en el momento que tienes un pequeño radar. Sí. Entonces, hay una décima de segundo que te mira la gente, que luego disimula, pero dices, uy, cómo me has mirado. Es una décima de segundo. A mí, fíjate, la racistada más gorda que me han dicho me la dijeron con una sonrisa. Una señora me dijo, oye, tú eres negro, pero hablas español como una persona normal. No, pero esa señora no tenía absolutamente ninguna intención de insultarme. Al revés, yo creo que... me estaba intentando, Pero claro, me dijo, oye, eres negro, pero hablas español como una persona normal. Lo que decías tú de qué tenemos o qué tenéis o qué tienen algunas personas en ese chip, que son siglos y siglos y siglos y siglos de chips, decir, oye, mira este chico que... Este negrico que habla como una persona normal, ¿no? Sí. Oye, Fede y Moja, una de las cosas que planteas en el libro es esta idea de las fake news, los bulos, las mentiras. Tú además eres periodista, con lo cual como que lo vives en tu doble condición, ¿no? De persona racializada, pero además también de periodista.
¿esto va a peor? ¿Va a mejor? ¿Podemos ser optimistas? ¿Cómo se combate esto? ¿Qué solución tiene, ¿no? Porque yo creo, este dato fundamental, ¿no? Que las personas que están ilegalmente y que han venido en patera a España son un porcentaje minúsculo, ridículo, respecto a los que han llegado con su avión, aterrizando en Barajas, como tu hijo de vecino, ¿no? ¿Esto cómo conseguimos, ¿no? Llegar a la gente y contarles la verdad? Y otro dato que das, que también es bastante famoso, ¿no? Que los inmigrantes hace ya muchos años, ¿no? Seguramente desde el principio, contribuyen muchísimo más, generan muchísima más riqueza de la que capturan, no por nada, sino porque además no son usuarios típicos de servicios sociales, sino que son contribuyentes netos, ¿no? Sí, bueno, aquí hay varias ideas que son muy, muy interesantes. Por un lado, yo creo que hay que hablar, sin duda, de lo que consideramos que son ciudadanos, ¿no? O sea, antes de nada. Claro, aquí cuando está como esta ficción, ¿no? Esta idea ficción de que España es un país blanco, ¿no? De que Aragón es una comunidad blanca, ¿no? Entonces, claro, consideramos que todo lo que no es blanco es automáticamente extranjero, ¿no? Da igual que hayas nacido aquí o no, da igual que lleves aquí desde los 2 años o lo que sea, automáticamente, ¿no? Tu color de piel te sitúa, ¿no? en ese lugar como de extranjería. Y eso ya marca mucho las relaciones, ¿no? Marca cualquier relación porque al final lo primero que ves de una persona pues, es su aspecto, ¿no? En este caso pues, su color de piel o su acento cuando habla, etc., ¿no? Eso ya nos extranjeriza continuamente y eso acaba siendo un problema. Eso tiene su repercusión, por ejemplo, pues, bueno, en esas fake news, en esos bulos que llevan existiendo siempre, ¿no? Esta idea, ¿no? De que los inmigrantes abusan de la sanidad no es algo ni de hace 5 ni de hace 10 años, esto es algo que lleva muchísimo tiempo y es algo sobre lo que han salido estudios muy contundentes desde todos los lugares, desde organizaciones sociales, desde bancos, desde, por supuesto, el propio gobierno, etc. Eso se ha desmentido de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Pero, sin embargo, sigue estando, ¿no? El racismo nunca, jamás ha necesitado de la verdad, nunca ha necesitado de los datos, nunca ha necesitado ni siquiera de la ciencia. Hubo una época en la que, por ciencia, se decía que pues, había una superioridad innata de inteligencia de las personas blancas sobre las personas negras. Eso era mentira, eso ya se ha desmentido por la ciencia de todas las formas habidas y por haber, pero aún así hay intrínseca una parte de la sociedad que sigue creyendo en eso, ¿no? Entonces nunca ha necesitado de esa verdad ni nada. Y lo seguimos viendo a día de hoy. En Madrid, por ejemplo, ¿no? Tuvimos una campaña en la que se decía que los MENAs, los menores migrantes, ganaban 4.000 euros al año, ¿no? O sea, era como... En el metro, ¿no? Incluso. Sí, en un cartel de metro. Mientras tu abuela, una pensión de 500 euros. Entonces era como, a todos los efectos, pues hombre, yo, si un menor migrante ganara 4.000 euros al mes, te aseguro que yo echaría mi currículum, ¿no? Para ser menor migrante, ¿no? O sea, estaría corriendo, ¿no? Pero eso mismo, ¿no? ¿Necesitaban ellos poner una cifra que fuera verdad, algo que fuera verdad? No, no lo necesitaban. Lo que sí conseguían era activar ese resorte, ¿no? Ese racismo que hemos aprendido tanto desde que somos pequeños y que nos predispone, ¿no? A pensar que estos menores migrantes seguramente viven de las ayudas, da igual que ponga 400 euros o 4.000 euros, que eso no es lo que yo estoy buscando. Lo que yo estoy buscando realmente es activar, ¿no? Ese sentido racista, ¿no? Con el que aprendemos para que digan, esta gente se está aprovechando, no trabaja, encima roban, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que expulsarlas, ¿no? Hay una lógica allí. ¿Cómo cerramos eso? Claro, por un lado podemos desmentir bulos, ¿no? O sea, sale uno y decimos, oye, esto no es verdad porque estos datos, así y tal. Pero yo creo que es mucho más interesante, también más complicado, que cerremos esas brechas de desigualdad. Al final, si por ejemplo con los menores migrantes, si estos menores migrantes no les sucede como les sucede, ¿no? Que muchas veces las noticias que tenemos tienen que ver con sucesos, ¿no? Un menor migrante ha hecho tal o tal cosa. Pero muy pocas veces ponemos el foco en los medios de comunicación en cómo muchos cuando cumplen 18 años, el día que cumplen 18 años, los centros de acogida en los que están le dicen, bueno, a la calle, adiós, sin papeles, por lo tanto, sin una posibilidad real de acceso a educación, sin una posibilidad de acceso a empleo, aunque ha habido ahí una pequeña reforma, pero es muy centrada a menores de 18 años que vayan a trabajar en el campo, pero si no quieres trabajar en el campo, ¿qué pasa? ¿No? No puedes tener una posibilidad de futuro al igual que cualquier otro chaval.
no es ese el caso, ¿no? No poder, pues bueno, acceder a una vivienda, porque, por lo que comentábamos antes, llamas por teléfono, te oyen un acento marroquí y te dicen, no, a ti no te voy a alquilar, encima tienes 18 años, no tienes papeles, no tienes trabajo, etc. Entonces no se pone esto ahí. Si cerramos esas brechas de desigualdad en ese campo y en otros campos, será mucho más difícil que esas mentiras tengan consecuencias sobre sus vidas, porque ahora sí las tienen, las hemos visto. Ha habido gente que les ha salido a pegar, se les ha criminalizado, barrios en los que se ponían centros de menores, de migrantes, y los barrios enteros diciendo no queremos ese centro aquí. Pero sin embargo, si cerramos esa brecha de desigualdad, si esos chavales pueden estudiar, pueden trabajar, no tienen que estar en la calle porque no les queda otra, ¿no? Que están en la calle porque no les queda otra, no porque quieran. Si cerramos esas brechas de desigualdad, será más difícil, ¿no? Que esos bulos que, por desgracia, van a estar allí, tengan efectos, ¿no? Sobre el día a día. El otro día venía mi hija de 7 años, que se llama Manuela. Bueno, me pasaron 2 cosas muy bonitas. Una es que cuando apenas sabía hablar, con 4 años o algo así, vi a una persona sin hogar, como por la calle, y dijo, mira, papá, ese hombre está pobre. Y digo, pues tienes razón, está pobre, porque no es, ¿no? Porque la pobreza es una coyuntura. Pero luego la mala es que vino y vimos unas personas, en fin, racializadas, y dijo, ay, pobrecitos. Y digo, ¿cómo que pobrecitos, no? ¿Por qué pobrecitos? Y dice, no, porque vienen de país pobre y tal. Digo, ¿de dónde te ha salido eso? Lo había escuchado en la escuela, no voy a señalar a nadie, ¿no? Pero bueno, evidentemente una autoridad, alguien para ella importante, le había dado ese mensaje de que negro, africano o persona racializada es igual a pobreza, ¿no? Y ahí hay ese relato único, ¿no? Fede, que también está un poco ligado al mundo de la cooperación y que perpetuamos con esos estereotipos de los que tú hablas muy bien en el libro, ¿no? De que poco menos que África es un país un continente de 55 países con una diversidad brutal, con un montón de idiomas, culturas, etcétera. De repente se reduce al taparrabos, al león y o peor aún, a las guerras tribales intestinas y tal, ¿no? Eso ¿cómo lo ves tú, Fede? Yo veo que la solución es complicada porque claro, te enfrentas a un monstruo, que ya tenemos un monstruo delante. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo siempre digo a los chavales de origen extranjero es: tenéis que ocupar espacios. Quiero decir, porque igual que el avance en el feminismo se ha conseguido porque las mujeres habéis ido ocupando espacios en política, en la empresa, en las organizaciones sociales, en la prensa. Las personas racializadas tenemos que ir ocupando espacios para también imponer otro relato. Es decir, porque si no va a ser muy difícil. Eso por una parte. Y luego por otra parte yo creo que hay cosas que yo creo que serían muy sencillas, a priori, a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Pero ahora planteabas tú, Raúl, el problema de las redes sociales. ¿Nadie controla las redes sociales? O sea, yo puedo decir lo que quiera en Twitter, en Facebook, puedo soltar la mayor barbaridad y se viraliza con toda impunidad. Puedo decir una noticia falsa en televisión, en el periódico, puedo publicar una noticia falsa y no pasa nada. Es decir, no digo que con esto cortaríamos en absoluto el discurso del odio, pero algo se tiene por qué hacer, o que poder hacer, porque de hecho hay leyes que impiden. El derecho a la información es un derecho que tengo yo, una información veraz. Alguien tendrá que garantizarme a mí, como consumidor de noticias, que estoy recibiendo una información veraz. No se puede permitir que las redes sociales y muchos periódicos y mucha prensa en Internet difunda mentiras, bulos, fake news en total impunidad. Yo creo que eso sería bastante sencillo, creo. No lo sé, no soy jurista, pero se tendría que poder hacer. Ojalá. Pero yo sí que me gustaría como un poco rescatar, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? de que comentaba tu hija o así, porque yo creo que eso es muy característico de cómo crecemos en la sociedad. Por un lado, pues efectivamente, no tenemos ni idea, ¿no? de qué es el continente africano, de qué hay, quién vive, cómo viven. Ni siquiera sabemos, ¿no? Ni siquiera lo estudiamos en el sistema educativo, ¿no? Cuando el único momento en el que estudiamos África es cuando los blancos llegan a África, ¿no? Antes no sabemos, ¿no? No sabemos, oye, ¿cómo se organizaban? ¿Había un sistema económico?
había un sistema político. ¿Cuál era el sistema político? ¿Quién gobernaba, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las relaciones entre los países o como fuera que se... No sabemos, ¿no? Simplemente la historia de África empieza, en cualquier libro de texto, empieza en el momento en que llegan los blancos, ¿no? Y se produce todo el proceso de colonización. Bueno, pues eso ya nos da una pista, ¿no? De que es normal que luego después crezcamos, ¿no? Con la idea de estereotipada de lo que es el continente africano. ¿Cómo podemos hacer para que esa educación sea antirracista desde el minuto cero, ¿no? Y cuando digo que sea una educación antirracista desde el minuto cero, no estoy refiriéndome a que el día, desde a un niño o niña que tenga 3 años, le vayamos y le pongamos un discurso de Martin Luther King, ¿no? No estoy diciendo eso, pero sí, por ejemplo, cuando el clásico caso, ¿no? Del color carne, ¿no? Cuando se dice color carne, ¿cuál es el color carne? Pues el color carne, ya lo siento, pero no es el color blanco, ¿no? No es el rosita claro, no lo es. Entonces igual podemos empezar dejando de llamar color carne a ese rosita claro y empezar a decir que el color carne es el color que representa tu piel. Y eso puede ser un marrón oscuro, un negro, un amarillo, un rosa clarito o el color que sea, ¿no? Lo podemos mostrar también con las historias que contamos. Si al final todas las historias, ¿no? Los libros infantiles tienen que ver una y otra vez con personas blancas en cualquier característica o haciendo lo que sea, y muy poco, ¿no? Personas que no sean blancas también siendo heroínas, protagonistas, etc., pues eso ya genera, ¿no? Una idea, ¿no? Y si el único momento en el que tú ves a personas, por ejemplo, negras, no es en los libros de texto, no es como personas que han contribuido a la historia como filósofas, como escritores, pensadores, etc., sino simplemente solo lo ves cuando ves las noticias y sale inmigrantes negros, tal, cruzan la frontera, inmigrantes, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? En todas situaciones negativas, pues claro que nos va generando, ¿no? Un universo en el cual pues decimos, ¿no? Es que las personas negras son esto porque es lo que yo veo, ¿no? Y no nos las imaginamos pues como contribuyentes, eso, en el sentido de pensamiento, de poder, de historia, de logros, ¿no? De cómo hemos llegado hasta aquí en la sociedad. Aquí mismo en Aragón, tampoco nos tenemos que ir mucho más lejos, ¿no? Comentábamos antes, ¿no? O sea, la aljafería no es que apareciera aquí, ¿no? Y de repente, ¡fa! Aljafería, ¿no? O sea, hay un proceso histórico allí que nos dice, ¿no? Que la población musulmana no ha llegado hace 30, 40 años, ¿no? Como a veces parece que, Tuvo 7 siglos, nada menos, que se nos quiere hacer ver. Claro, pero esos 7 siglos muchas veces parece que pasa como que fue como un lapso, ¿no? Como, bueno, pero luego los echamos, ¿no? O sea, ¿no? Es como un poco eso en plan de, bueno, sí, estuvieron ahí 7 siglos, ¿no? De hecho, como que cuando estudias es como todo muy detallado y cuando llega, ¿no? Los 7 siglos es como, bueno, estuvieron 7 siglos, pasaron cosas y, ¡fa! Y reconquistamos y ya vuelve la historia, ¿no? De verdad, como si aquello hubiera sido un accidente y es como, bueno, mira, pero es que eso dejó un pozo, ¿no? En la arquitectura, en la forma, en la agricultura, en la irrigación, no sé, en las matemáticas, en el idioma, en los apellidos de en nuestro ADN, ¿no? O sea, en el ADN, en los apellidos de mucha gente que tienen un origen, en los rasgos, por supuesto, ¿no? Que muchas veces es como, vamos, esto conectando, ¿no? Con lo de la guerra en Ucrania, ¿no? Que había gente, ¿no? Salieron declaraciones de gente que decía, no, es que nos sentimos muy identificados, ¿no? Con la gente ucraniana. Es como, perdona, un español medio se parece más a un marroquí que a un ucraniano. Esto no tenemos ninguna duda y no vemos a la gente española, ¿no? Como yendo corriendo ¿no? Cuando ocurre una situación migratoria de emergencia en el lado africano, ¿no? Entonces era como, ¿cómo construimos empatía? ¿Desde dónde? ¿Con quién nos identificamos? ¿Cómo reconocemos lo que somos, ¿no? Que muchas veces no nos queremos reconocer como, pues en este caso, un territorio, un país que está a 14 kilómetros de África, ¿no? Que esto no se nos puede olvidar, está a 14 kilómetros de África. Canarias está más en África que en Europa. Ceuta y Melilla está en África, no en Europa, ¿no? Por lo tanto, y hay una historia y es imposible, ¿no? Que las personas negras, las personas africanas hayan llegado hace 30, 40 años, ¿no? Como muchas veces queda en el imaginario colectivo que parece que, bueno, aquí no había, no, mentira. Si lo miramos desde una perspectiva personal, sí, igual en mi barrio no había personas negras, pero en una perspectiva
más amplia, histórica, España nunca ha sido un país blanco, no lo es, por supuesto ahora, y no lo va a ser, porque no es físicamente imposible, incluso si me apuras. Hace poco descubrí un concepto que no conocía que se llama zona de ambigüedad étnica, y que es como una especie de raya que cruza desde Latinoamérica, España, el norte de África, llega hasta, en fin, el Medio Oeste, e incluso llega hasta la India, de personas que pasamos, y yo me siento muy identificada, ¿no? Porque yo estoy en Bogotá, o estoy en Arabia Saudí, o estoy en la India, y más o menos encajo ahí como... Y dices, ostras, aquí está claro que aquí ha habido un corredor de personas y de familias y de historias que no se cuenta o que no se ponen, en fin, que no se ponen en relieve, ¿no? A mí me gusta mucho el libro porque además de los grandes datos, los grandes relatos, ¿no? Digamos, de esta historia colectiva que tú encarnas, hay también como partes muy personales, ¿no? En fin, son como muy conmovedores esos pasajes en los que tú cuentas que de repente, bueno, pues no te dejan entrar, por ejemplo, a un bar, en un claro caso de discriminación, y te vas a casa y lloras y eres un adolescente que no entiende, en fin, ¿no? Cómo eso es posible, ¿no? En la Huesca que tú has nacido, que has nacido en general pues, rodeada del cariño de tu familia, incluso también de tus amigos, pero que hay todavía un racismo estructural, ¿no? En esos hace 20 años, que es cuando tú eres adolescente de la ciudad, y, ostras, yo creo que eso es como muy importante contarlo, ¿no? Porque nos quedamos siempre como en la noticia de telediario, pero es difícil ahondar en el testimonio real de esos, sobre todo jóvenes, porque son más vulnerables, ¿no? Y que están ahí y que a mí cuando lo leo pues me parece muy doloroso, ¿no? Porque empatizo contigo, me pongo ahí y... yo creo que esto, o sea, en fin, hay que contárselo a la gente, ¿no? Porque ser hoy persona racializada en España es estar encontrándote constantemente con esas piedras en el camino, esas anécdotas que más allá de las anécdotas te van menoscabando tu confianza, tu identidad, te generan contradicciones, y evidentemente puedes reponerte a ellas, pero al final te pesan, ¿no? Y eso está ahí, ¿no? Ahí hay un... Sí, para mí era muy interesante a la hora de contar esta historia que la gente pudiera llegar a esta historia desde muchos lugares. Yo sé que hay gente que igual no sabía quién era yo, pero vecinos de Huesca que simplemente compraron el libro porque un chaval de Huesca ha publicado un libro que la gente está hablando de ese libro, ¿no? Entonces, habrá gente que habrá llegado por allí. Habrá gente que habrá llegado porque me conoce. Habrá gente que habrá llegado porque son personas negras que dirán, oh, una persona negra ha escrito un libro. Habrá gente que llegue pues porque, no sé, porque son periodistas especializados en el tema y digan, ah, por distintas maneras. Y yo creo que eso es precisamente lo importante, ¿no? Creo que muchas veces las historias relacionadas con el racismo en España se han visto, sobre el racismo en general, se han visto como algo ajeno, algo que pasa en Estados Unidos, algo que pasa lejos de aquí, que no ocurre aquí en nuestros barrios. Y yo precisamente lo que buscaba con esto era acercarlo, ¿no? Ver que no es una realidad lejana, sino que es una realidad de nuestros barrios, de nuestros amigos, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, ¿no? Y eso implica, ¿no? Pues hablar desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de, oye, pues sí, yo fui a este colegio público en Huesca con esta gente, hacíamos estas cosas como muchos otros chavales de Huesca, y sin embargo, mi experiencia, muy similar en el 90% de las cosas a la del resto de mis compañeros, en un 10% era diferente. Era diferente por un motivo, ¿no? Por ese color de piel o por ese origen migrante. Y eso condicionaba mi experiencia, ¿no? Mi experiencia vital. Y yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Si conseguimos humanizar, ¿no? Esas historias de racismo y conseguimos entender que no es algo como, no como algo que le pasa a los negros, ¿no? Algo que le pasa a los inmigrantes, sino que es algo que le pasa a nuestros vecinos que tienen esas condiciones, creo que daremos un paso, ¿no? Un poco en eso que decía antes, ¿no? De ser antirracistas. Tenemos que buscar formas, ¿no? De empatizar, de conectar, ¿no? Nuestras historias. Hay un ejemplo que siempre pongo en una charla que doy sobre racismo y medios de comunicación. Es un reportaje que se hizo tras el accidente de Germanwings, ¿no? En el que murieron creo que 200 personas. Hubo un reportaje que era, estas son las historias de cada una de las personas muertas en el Germanwings. Yo me acuerdo que entré en ese reportaje y claro, era desgarrador porque tú decías, esta persona que ha muerto en este accidente aéreo deja una familia,
unos hijos, estaba trabajando de esto, su sueño era tal, y era como tú lo ibas leyendo y seguro que había un punto en el que tú ibas a conectar mucho con alguna de las historias, mucho o poco, pero ibas a decir, oh, joder, es que podía haber sido yo, mi vecino, tal, que cojo vuelos y podía haberme pasado. Sin embargo, y lo comparo, ¿no?, con las historias cuando se dan tragedias, ¿no?, en términos de migración, que normalmente mueren 40 migrantes, no son personas, son migrantes, eso por un lado, ¿no? Pero es que luego nunca sabemos nada de esas personas que mueren, no sabemos ni sus nombres, ni sus apellidos, ni cuánta familia dejan, ni a qué se dedicaban, ni qué perseguían haciendo ese viaje, no sabemos nada. Entonces, ¿cómo vamos a empatizar con eso, no? Si al final acaban siendo como, bueno, casi como aliens, ¿no? Que, migrantes, bueno, no los consideramos humanos ni en la palabra ni en las historias, ¿no? Entonces, cuando conseguimos humanizar esas historias, es cuando podemos conectar, podemos indignarnos, podemos decir, oye, esto hay que cambiarlo, ¿no? Y yo creo que la aspiración tiene que ser esa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que estas historias humanas, porque son historias humanas, nos importen a todos por igual, ¿no? Independientemente de que la diferencia entre él y yo sea el color de piel, la edad o lo que sea, que él pueda empatizar conmigo y yo pueda empatizar con él, ¿no? Eso yo creo que es la esencia, ¿no?, de compartir este tipo de historias y decir, de hecho yo en el libro lo digo, para mí esto es como un pacto, ¿no? O sea, yo en este libro me abro, expongo mi vida, mis historias, un montón de cosas que en su momento fueron dolorosas, que he sanado y que he transmitido. Pero yo no lo entrego eso de gratis, ¿no? Yo lo entrego a la espera de que a cambio yo conseguir un compromiso antirracista, de que si el día de mañana a las personas negras o a las personas migrantes les pasa X, las personas que han leído el libro van a estar allí, ¿no?, desde su lugar, ¿no? No estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, pero sí, cada uno desde su lugar, pues habrá gente que será, bueno, pues yo voy a aportar a esta asociación que lucha contra esto. Bueno, pues estará bien. Oye, pues yo tengo tiempo para organizar no sé cuántos, pues esto. Oye, pues yo lo que puedo es conseguir que esta persona que no tiene papeles, yo le pueda ayudar con los trámites de papeles, como pasa muchas veces en muchos barrios, ¿no?, que esta persona no tiene la capacidad para hacer los papeles así y tiene un vecino, un amigo, que le ayuda con los papeles y consigue regularizar su situación, trabajar, etcétera, ¿no? Cada uno decir, guau, pues desde mi posición, desde mi lugar, ¿qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo hacer ese trabajo antirracista? Me estaba recordando esto que contabas, un proyecto que leí hace poco en un libro, creo que es de Holanda, en la que pues está el típico problema de convivencia, es una especie de ciudad dormitorio, de barrio dormitorio, donde bueno, pues la tasa de inmigración empieza a subir y eso genera tensiones con la población autóctona, con los vecinos, digamos, originales de la zona, y hay unos tipos que, aplicando innovación social, se dan cuenta que hay un problema de empatía claro, porque bueno, pues se sienten ajenos los unos a los otros y no hablan, ¿no? No es solo un tema de idioma, sino es un tema también de aproximaciones de cultura, ¿no? Y entonces se dan cuenta que trasladando y contando las historias de esos inmigrantes que venían, no me acuerdo de qué zona de África, pero que en su mayoría sus biografías son de gente campesina que han abandonado el campo para ir a esa parte del mundo, pues porque, por lo que sea, y tal. Y resulta que los holandeses vienen exactamente del mismo proceso, que son gente que 50 o 60 años antes también vivían en el campo y que la tecnificación, la revolución agrícola o lo que sea, los ha expulsado de sus trabajos y entonces empiezan a verse, joder, pues si nos ha pasado lo mismo, solo que nosotros venimos de 200 kilómetros y tú de 4.000, ¿no? Pero, y empieza a funcionar, ¿no? Me parece bonito porque a veces, en fin, hay que aplicar un poco esa idea, ¿no, Fede? Sí. Y sobre todo hay que tener contacto. Es decir, porque cuanta más segregación, peor las posibilidades de generar convivencia. Hay que generar contacto y contacto en proximidad, en lo local. Yo como Moja tengo mil anécdotas, alguna más porque soy bastante más mayor. Yo recuerdo, mira, yo cuando vivía en Francia en los 80, tenía un amigo que militaba en el Frente Nacional de Le Pen, o sea, de Le Pen padre, o sea, el duro, ¿no? Claro, y éramos amigos, éramos compañeros de instituto y éramos amigos, y era un chaval majo, ¿eh? Quiero decir que... No, es verdad, que creo que a veces nos equivocamos, sí, también cuando señalamos enfrente todo el que no piensa como yo, o el que es así, o el que es racista, o que es una mala persona, es más complicado. Bueno, y yo una vez le pregunté, digo, pero... Pues,
¿tú por qué militas en el Frente Nacional? Tú y yo somos amigos. Y me dice, pues es que los extranjeros en Francia nos invaden, tal. Digo, pero entonces, ¿por qué eres mi amigo? Claro, me contestó una cosa que me dejó, me dice, es que tú no eres lo mismo, es que a ti te conozco. Es que tú no es lo mismo. Y eso le pasa a mucha gente, inconscientemente. O sea, tú si tienes un amigo de origen extranjero, bueno, el que te cruzas por la calle ya, cuidado. Por eso yo entiendo que a cuanta más segregación, menos posibilidades de convivir. Y muchas veces los problemas de racismo en las ciudades son problemas de urbanismo puro y duro. De urbanismo puro y duro, de cómo estamos configurando las ciudades. Si configurásemos las ciudades de otra manera sería diferente. Yo con un amigo mío que estuve trabajando unos años en el Gancho, lo llamamos, se inventó la expresión encuentros improbables. Es que aquí la gente no va a venir a la charla antirracista. Tenemos que ir a buscarles. ¿Y dónde les vamos a buscar? ¿Y dónde encontramos una mina? En los centros de salud. Porque la gente va al centro de salud. Todo el mundo va al centro de salud en algún momento. Entonces, en el Centro de Salud de San Pablo hacíamos exposiciones, poníamos fotos del barrio, no sé qué, y nos quedamos ahí, y entraban los abuelicos, y esto, pues una exposición del barrio, mira, esta chica se llama Aminata, y les metíamos la chapa, ¿no? Pero hay que generar esos encuentros improbables, si no es imposible, es imposible. Y si no hay contacto, desde las pequeñas edades, yo cada vez que veo los colegios públicos llenos de chavales maravillosos de 1000 nacionalidades, pero los niños de origen español están en el concertado de enfrente. Yo vivo en Delicias, lo veo todos los días. Dices, aquí estamos perdiendo una oportunidad de oro de poder trabajar. Tengo la suerte de llevar a mi hija a un colegio público y tiene una clase muy diversa y evidentemente es una riqueza. Hay un concepto que se llama índice de Moran, que mide el grado de integración por capas sociales en las ciudades, ¿no? Digamos que estaría esa ciudad latinoamericana que genera una brecha entre el barrio rico que no se de espaldas al barrio pobre, y esa otra ciudad integrada, urbanísticamente bien vertebrada, donde más o menos se convive en armonía. Y fíjate que Zaragoza pasa por ser la ciudad de España de las grandes con un índice de Moran más igualitario, donde hay como más coexistencia. Y hay otros sociólogos que han visto en esto que esas ciudades son más felices. Pero no solo las personas vulnerables o económicamente menos pudientes o inmigrantes, en general todos. O sea, que la integración y la diversidad va aparejada al índice de satisfacción y de calidad de vida y de felicidad de la gente. Y hay otra que esa es más evidente, y es que cuanto más integración, más posibilidades hay de que supere su situación económica de origen esa persona. O sea, que digamos que estas personas que están conviviendo entre sí acumulan capital social, capital relacional que luego les va a venir bien, ¿no? Pero el problema es que esto lo defendemos algunos, ¿no, Fede o Moja? Y hay otros que defienden todo lo contrario, ¿no? Que defienden segregación total, que hacen del racismo una agenda política que moviliza y que ha creado incluso, pues, en fin, cuerpo electoral como nunca habíamos pensado en España. Ahora ya, hace unos años como que nos rasgábamos las vestiduras pensando que esto era improbable, y ahora ya lamentablemente incluso nos parece paisaje porque ya ha llegado, ¿no? Y hay partidos como eso que veíamos que nunca iba a llegar, pues al final ha llegado, partidos políticos aquí en España que hacen del racismo una agenda ya, no digo sutil, sino patente, ¿no? de este tema, ¿no? Y eso me preocupa mucho. Moja, ¿cómo lo ves? Bueno, pues si a ti te preocupa, imagínate a mí, ¿no? que como es obvio, pues no es algo que podamos defender como sociedad. Creo que además, normalmente, ¿no? Siempre que se dan este tipo de movimientos, hay unos avisos, ¿no? Hacia unos grupos de población que normalmente estamos como más indefensos, ¿no? Pues en el caso, ¿no? de Vox aquí en España. Claro, ellos empiezan, ¿no? haciendo pues, una narrativa contra la migración, ¿no? Ese es como su punto inicial, ¿no? En el que empiezan a conseguir. Luego contra la población LGTB, luego contra las mujeres, ¿no? O sea, van, ¿no? progresivamente, ¿no? Señalando grupos y van aumentando. Y yo creo que el gran problema ha sido que la sociedad no ha entendido, cuando había esos ataques,
no lo entendía como un ataque a toda la sociedad, a toda la democracia, ¿no? Si me apuras, sino a esos grupos, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces con las personas migrantes y racializadas, que nos sentimos solos ante los ataques continuos, tanto a nivel de partidos políticos como a nivel de las instituciones, que no hay, ¿no?, una empatía por parte de la sociedad para decir, oye, esto que está ocurriendo a estas personas, en realidad no es solo a estas personas, es a todos nosotros. ¿Qué ocurre, no? A mí como que digo, qué pena, ¿no? Que no es hasta que esta gente tiene escaños en el Congreso de los Diputados, ¿no?, de 52 diputados, cuando ya como la sociedad en su conjunto pone el grito en el cielo, ¿no?, de ¡oh, están en el Congreso!, tal. Y es como, podríamos haber hecho algo antes, ¿no? Antes de que llegaran allí, si hubierais visto, si hubierais empatizado con cómo se atacaba a las personas migrantes, a las personas LGTB, a las mujeres, etc. No hemos querido y ahora ya están ahí, ¿no? Y cuando tienen la posibilidad de afectar con sus políticas a toda la sociedad es cuando como que decimos, oh, mierda, están aquí, ¿no? Entonces es como, ¿cómo conseguimos hacer que ante este tipo de avances podamos defendernos toda la sociedad y no solo, ¿no?, los grupos que somos directamente atacados? Para mí, yo vuelvo a insistir, hemos visto durante todos estos años, ¿no?, como, pues por ejemplo, cuando estaba en Sorracismo, continuamente hubo una época que coincidió con el nacimiento de Vox, que como presidente de Sorracismo, mi papel era básicamente todos los días responder a Vox. Era, Vox ha dicho no sé qué, Moja Jereo, presidente de Sorracismo, ¿qué opinas? Bueno, considero que evidentemente matar a niños negros está mal, ¿no? Por decir algo así, era como, pues qué voy a decir, ¿no? Pero era como un poco esa narrativa continua de, estos han dicho esto, tú respondes. Eso en un corte de televisión era, si es un minuto de corte de televisión, son 40 segundos de las declaraciones de Vox, etcétera, y 20 segundos, 15, 10 si me apuras, mías diciendo esto me parece que es racista porque esto. O en un artículo, si son 5 párrafos, 4 párrafos era Vox ha dicho esto, tal, 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 y el párrafo final, el presidente de Sorracismo y agradecido dice, porque te dejaban ese espacio, además. Sí, claro, sí. Y era como, y claro, y yo veía, ¿no?, nosotros en Sorracismo lanzando proclamas antirracistas de cómo hacer que la población migrante se sienta dentro del sistema sanitario. Por ejemplo, poniendo más traductores en las consultas médicas. Muchas veces la gente migrante llega y no sabe decir qué le pasa. Si no sabes decir qué te pasa, es muy difícil que el médico, el enfermero o lo que sea, te pueda dar un diagnóstico adecuado, ¿no?, 100% claro. Hay que pelear, ¿no?, por un sistema de traductores, ¿no?, que estén ahí en las consultas y que puedan decir, a esta persona le pasa tal, le duele tal. Y para que el profesional pueda decir, vale, pues si te duele tal, necesitas esto, ¿no? Entonces era como, por un lado, nosotros diciendo esto y básicamente predicando en el desierto, porque nadie lo escuchaba, los medios de comunicación menos, y sin embargo hay otro discurso, el discurso racista, que continuamente, pam, 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 ¿no?, la matraca. Claro, al final se produce ahí una desigualdad. Eso a nivel de discurso, pero a nivel de vidas, pues un poco lo mismo, ¿no? Yo estaría muy tranquilo si, por mucho que haya este tipo de grupos, los gobiernos, ¿no?, autonómicos, regionales, municipales, nacionales, se esforzaran por trabajar con acciones en cerrar esas brechas de desigualdad que tienen que ver con la migración, con las personas racializadas en este caso. ¿Cómo podemos hacer desde las administraciones, esto ya apuntándote, ¿no?, a quienes estáis trabajando allí, cómo podemos hacer para que los colegios no sean segregados, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos hacer para que los colegios representen realmente a la sociedad y no se creen, pues, esos colegios gueto, ¿no?, que vemos, que al final, a su vez, normalmente esos colegios necesitan más recursos porque igual necesitan que alumnos que han llegado migrantes aprendan el idioma antes de poder entrar al sistema educativo. ¿Cómo podemos hacer que no se creen esos colegios gueto? ¿Cómo podemos hacer que cuando llega una familia migrante no necesariamente tenga que irse súper lejos a las afueras, lejos de un montón de recursos que podrían ayudar a su vida, a aprender el idioma o lo que sea? ¿Cómo podemos hacerlo? Si cerramos eso, por mucho que luego salga gente que vaya a tratar de hacer del racismo un arma política, una herramienta para ganar votos, no nos afectará a nuestras vidas, ¿no? Y para mí eso es como lo más importante. ¿Cómo podemos garantizar con acciones que ese racismo de discurso y a veces de hechos
no afecte a nuestros derechos. Y eso es a mí lo que me da pena, ¿no? Porque a veces siento que es todo muy frágil, ¿no? Que en cuanto llegan 50 diputados, derechos que se han conseguido a lo largo de décadas se van afuera, ¿no? El aborto. Ahora estamos aquí debatiendo el aborto. ¿Qué hacemos debatiendo el derecho al aborto, ¿no? En esto tal, cuando la sociedad española ya ha aceptado eso, ¿no? Pero de repente aquí estamos, ¿no? Debatiendo sobre esto. ¡Wow! Es como qué frágil, ¿no? O sea, un avance social se ha conquistado, pero mantenerlo es bien difícil, ¿no? Entonces, oye, tenemos que buscar la manera de solidificar, de hacer que estén ahí anclados en la sociedad de un modo que que no nos preocupemos cuando llegue pues, un tipo de turno, ¿no? A soltar esas ideas racistas, machistas, homófobas, a ponerlo todo en entredicho. Déjame que rompa una lanza por los colegios públicos. Aquí tenemos dos particularmente, por ejemplo, Ramiro Solas, que está en el barrio Olivero, el Ramón y Cajal, que está ahí en la zona de Pignatelli, que son los más innovadores de Aragón y ahora han recibido premios a nivel nacional y tienen proyectos que ni el mejor colegio privado de toda España tiene. He tenido la oportunidad de conocerlos hace un tiempo y o sea, estoy admirado del proyecto tan potente, construyendo desde la diversidad su principal fortaleza y virtud. Vamos a dejar un poquito de tiempo para nuestros invitados, para que les puedan hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, algún matiz o interjección tanto a Moja como a Fede. Tenemos un micrófono por ahí que podemos pasar y que, bueno, pues en fin, así como para cortar el hielo. Venga, tenemos por ahí. Yo creo que se oye, pero bueno. Sobre lo último que se ha hablado, es decir, ¿quién se educa mejor? ¿El niño que va al colegio privado o el que va al colegio público, que diga, o el que va al colegio concertado? ¿Quién se educa más? ¿Quién aprende más? A mí el otro día, que no sé si visteis la noticia de los dos astronautas que han salido de León y que los dos son de colegio público y que estaban muy orgullosos, ¿no? de venir de colegio público y tal. Yo también soy de colegio público y me imagino que Moja lo sé porque lo leí en el libro y Fede otro tanto de lo mismo. Y en fin, yo creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Hace falta como una nueva agenda de fortalecimiento de lo público, pero no desde la defensa. Que no en plan a la defensiva, sino de forma proactiva. No hay que resignificar el valor de lo público y convertirlo en el estandarte de nuestro modelo de sociedad, ¿no? Y llevando a nuestros hijos a la escuela pública, que muchos no llevamos a nuestros hijos a la escuela pública, pues defendemos lo público, pero... Sí. Y una cosa más, y yo creo que también, o sea, dentro de lo que valoramos, ¿no? Dentro de un sistema educativo, de unos centros, creo que tenemos que valorar también, ¿no? No solo lo académico, lo puramente académico, sino el entorno en el que estás, ¿no? Que yo creo que también tiene que ser algo a valorar, de que al final, sí, tú puedes, ¿no? Académicamente muy bien, pero si tú al final solo te relacionas con gente de tu clase social, gente de tu de tus condiciones económicas, sociales, etcétera, pues sí, académicamente muy bien, pero socialmente vas a salir con unas herramientas nulas para desenvolverte en la sociedad en la que vives, ¿no? Y eso tiene que ser algo también a tener en cuenta. Sí, incluso académicamente no tan bien, porque es imposible ser un excelente académicamente sin tener una visión panorámica del mundo, ¿no? Fernando. Sí, un poco por continuar la conversación de la educación, ¿no? Es catastrófico no solo desde el punto de vista racista o no, sino cómo estratificamos socialmente a los niños y los marcamos desde que nacen, ¿no? Pero bueno, yo quería ahondar en otra cuestión y que tiene que ver con el racismo institucional. Es decir, nosotros desde las organizaciones sociales entendemos que, y yo creo que la sociedad también lo debería entender así, que las instituciones o nuestras administraciones también deberían de tener un papel educativo. Es decir, educativo dando ejemplo. Dando ejemplo. Esta misma mañana ha habido una concentración en la clave de lo que has comentado de Germanwings, que yo creo que la inventamos, ese tipo de concentraciones los inventamos con ese accidente aéreo. Es decir, la idea nuestra era muy sencilla. Es decir, si con el accidente de Germanwings los alcaldes, los presidentes de comunidad autónoma y hasta los del gobierno, ¿no? salen a las puertas de sus administraciones
a mostrar duelo y respeto por una calamidad pública colectiva. Nosotros lo que venimos exigiendo desde hace años es que tanta calamidad pública colectiva es cuando los holandeses o los austriacos se caen del avión, ¿no? Como cuando nuestros amigos de Marruecos y de Mali vienen en una patera y se mueren en nuestras aguas. Quiero decir, nuestra lógica es, nosotros podemos entender que el Ambán o el alcalde de Zaragoza no salgan a las puertas del Gobierno de Aragón o del Ayuntamiento de Zaragoza cuando hay una calamidad en Australia, pero claro, lo que entendemos es que deberían de tratar de la misma forma al holandés que se cayó del avión, ¿no?, que al ciudadano de Mali que está tratando de llegar a nuestras costas, porque ese accidente ha sido también en nuestro territorio, ¿no? Entonces, claro, es brutal cómo esos gestos, que yo entiendo que los políticos a lo mejor lo harán con la mejor intención del mundo, ¿no? Vamos a mostrar duelo y respeto. Si mostramos duelo y respeto con unos, tenemos que mostrar duelo y respeto con otros, ¿no? Porque, claro, eso está lanzando un mensaje a la sociedad que es brutal. Es decir, y que conecta con lo que planteabas tú, Moja. Es decir, con que unas vidas valen más que otras, y con que de unos sabemos todo, sus ilusiones, si le gustaba el fútbol, si era un fenómeno en el baile, y los de los otros son, con perdón, un montón de negros que una vez más se han muerto allí en lo que... Y yo creo que es bien interesante en el ámbito institucional ahondar ahí, ¿no? Ahondar ahí y decírselo. Es decir, y nosotros se lo dijimos por carta, y como no nos han hecho mucho caso, nos solemos concentrar delante de la delegación del gobierno una vez al mes, ¿no? Para decir, bueno, ya que ustedes no muestran duelo y respeto por estas vidas, nosotros sí lo vamos a hacer, ¿no? Sí, bueno, lo primero, ¿no? Súper apoyo, ¿no?, esa acción, ¿no?, de ir allí y mantener una memoria, ¿no?, porque al final es un ejercicio de memoria de lo que está sucediendo en este país y de unas vidas, ¿no?, que de otros modos, ¿no?, no se ponen en valor. Lo segundo, claro, el tema del racismo institucional es básico, ¿no?, es fundamental, tanto a nivel de fronteras, ¿no?, digamos, antes de entrar al territorio, como una vez dentro del territorio. Fuera del territorio hemos normalizado que una victoria, ¿no?, que han tenido las instituciones españolas, europeas, es asumir que la gente... O sea, que es la naturaleza, el mar, quien mata, ¿no? O sea, hemos entendido, ¿no?, que, bueno, han muerto estas personas en la patera, ¿no?, y está esta idea, ¿no?, de que se han muerto pues porque el mar es así, ¿no? Y no porque haya una dejadez por parte de las instituciones de no poner vías seguras, de no poner herramientas de rescate, equipos de rescate que estén monitorizando, ¿no?, las pateras que están llegando y puedan rescatar a esas personas. De hecho, se está criminalizando a organizaciones que salen a rescatar a personas y que pueden morir. Por lo tanto, ¿no?, y ya queda como todo encasillado a que parece que mueren pues porque el mar es así, ¿no?, y no porque hay una política institucional que ha dicho que no vamos a hacer nada con las vidas que lleguen a través de ahí. Si llegan, bien; si se mueren, pues es culpa del mar. Y una vez dentro, pues tenemos que entender, ¿no?, cómo funciona ese racismo institucional, que muchas veces parece que es algo como muy grande, pero es algo extremadamente cotidiano. Pasa cuando una persona llega, ¿no?, y no tiene papeles, ¿no? O sea, una persona llega, no tiene papeles. Tenemos que conocer, ¿no?, psicológicamente eso lo que supone, ¿no?, el hecho de que tú puedas salir a la calle, la policía te pida la identificación y eso te pueda llevar a que te devuelvan, ¿no?, a tu país de origen. El hecho de que no puedas acceder a un empleo de forma legal y por lo tanto solo te quede trabajar pues de limpieza y que te paguen ahí, ¿no?, de sobre en el bolsillo, en los campos donde no hay, ¿no?, o hay muy pocas inspecciones, ¿no?, que digan, oye, aquí se está explotando a la gente, ¿no? O sea, es como una rampa, ¿no?, directa hacia la explotación laboral, ¿no? Toda esa serie de cuestiones que están aquí, ¿no?, que no son lejanas, ¿no?, sino que están aquí, y que yo creo que una idea más es que muchas veces consideramos que
como que las instituciones, los gobiernos, pues como que no se dan cuenta. Y es como, no, si nosotros nos damos cuenta, ellos claro que se dan cuenta. Lo que pasa es que es una política, ¿no? Es una política en la que por distintas circunstancias, por las que sea, cada uno lo justificará de una manera, pero permiten que eso suceda. El gobierno de España permitirá que suceda lo de las fronteras por los motivos que sea, que si Marruecos, no sé qué, por lo que sea. Los gobiernos autonómicos, el gobierno de Aragón permitirá que se dé esa segregación, pues porque dirán que presupuesto no sé qué, porque no se puede no sé cuántas, etcétera, etcétera. Pero el caso es que sucede, ¿no? O sea, cada uno llega por un camino, pero sucede. ¿Cómo podemos hacer y cómo podemos exigir como sociedad efectivamente que no solo dependa de que un grupo se organice, un grupo que seguramente no será muy grande, se organice y vaya a la plaza una vez al mes, sino cómo conseguimos, ¿no?, que toda la sociedad aragonesa en este caso diga, oye, que es que nuestros vecinos están aquí viviendo con nosotros y no pueden trabajar para mandar dinero a su familia, para mantener a su pareja, a sus hijos. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Cómo podemos construir, ¿no?, esa empatía antirracista, ¿no?, entre todos para exigir no solo a nosotros como sociedad de que pues cambiemos nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, etcétera, sino también a nuestras instituciones que dejen de generar esas barreras, ¿no? Sí. Yo, Bueno, si me permite, solo una cosilla a raíz, muy breve, a raíz claro, de lo que estabais hablando ahora y lo que planteaba Fernando. Es que es un tema del que nunca se habla. En este país se estima que hay como 1.200 cadáveres en institutos de medicina legal sin identificar. En España no hay ningún organismo que se encargue de la identificación de los cadáveres que llegan a nuestras costas, que aparecen en el mar, y que podamos identificar a esas personas, intentar ponernos en contacto con sus familiares en origen y decirles, mira, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija ha fallecido y está en España. Me parece una falta de dignidad y de respeto a esos muertos, porque a veces se nos olvida, la migración no solo es eso, ¿vale? No voy a caer en ese tópico, pero en algunos casos tú un día se va tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermana, tu hermano, y no vuelves a saber nunca nada más. Y entonces hay organizaciones como Cruz Roja que tienen un programa de restablecimiento de contactos familiares, pero me parece que tanto a nivel de España, que no hay ningún responsable del Ministerio de Justicia encargado de esto, como a nivel de la Unión Europea, de crear un banco de datos de todos esos cadáveres que tenemos amontonados, que acaban en fosas comunes, muertos anónimamente, porque al final no son personas, son números, me parece gravísimo y yo creo que es algo que deberíamos pelear un poquito más. Solo era este pequeño detalle, ¿vale? Muy pertinente. Vale, yo me he quedado el micro, así que, bueno, primero gracias por la invitación, porque me parece que necesitamos espacios de reflexión como este. Me atrajo muchísimo el título, ¿no?, el nuevo contrato social, porque muchas veces desde las organizaciones que trabajamos en los procesos de integración, acompañando a personas, nos planteamos, ¿integración dónde? ¿En qué tipo de sociedad, ¿no? Hoy estamos hablando de racismo, pero habrá que ver, o sea, una sociedad discriminatoria es discriminatoria. Hay una interseccionalidad en las discriminaciones. No podemos abordar el racismo sin abordar la discriminación por ser mujer, por ser gorda, por tener otro origen, otra religión, por ser pobre, por ser mayor, por tener otras capacidades físicas. O sea, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Hacia qué pacto social queremos ir de nuevo para crear justicia? Justicia. Y tendremos que ver cuáles son las causas que generan estas injusticias. Hablamos, el liderazgo de las administraciones. ¿Cómo es posible que pongamos en el foco en la vía por la que se ha entrado y no lo pongamos en por qué se opta por esa vía? ¿Por qué la gente se tira al mar? ¿Por gusto? No. Porque son los Estados los que incumplen sus obligaciones. Son los Estados los ilegales cuando crean fronteras contra su legalidad. O sea, si decimos que tenemos la obligación de facilitar el acceso a la frontera para solicitar asilo, ¿cómo es posible que estemos cerrando las fronteras? ¿Cómo es posible que llevemos 12 años de retraso en un reglamento de de asilo que habilite la antigua petición en consulado? Pero ¿cómo es posible que nuestro reglamento de extranjería establezca faltas graves por la condición del sujeto pasivo de la acción? Es decir, yo puedo
tener un empadronamiento falso para que los hijos de mi amiga vayan a ese colegio porque vivo en esa zona. Y eso no pasa nada. Como mucho me pueden pillar y que no escolaricen a los niños. Pero, si estoy empadronando a un inmigrante. O sea, ¿cuál es el factor decisivo? ¿El mentir en un empadrón? ¿O que empadrones a un negro o a un blanco? Con perdón. Eso es discriminación de las administraciones. Pero, ¿y por qué no atacamos eso? ¿Por qué desde los ayuntamientos se dificulta el padrón cuando es la llave de acceso a conseguir derechos para las personas? Los ayuntamientos cobran por habitante que tienen. Reciben un dinero, o sea, es antieconómico. ¿Por qué vamos a negar que tenemos no sé cuántas personas viviendo aquí? Y el padrón falso. Pero lo que tendría que ser perseguible es porque yo demuestro que estoy viviendo en esta casa, porque tengo una llave, abro la puerta, mi armario y tal, y el casero que me tiene no me deja empadronarme, porque me dice que no me das un DNI, o que ya tiene muchos, o que no sé qué, y eso porque no se persigue. Y sí que se persigue a quien facilita un padrón para que pueda una persona acceder a los derechos. O sea, las administraciones tendrán que asumir su rol también de vamos a revisarnos, vamos a ver qué estamos haciendo mal y vamos a corregirlo, porque estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa. Y luego sí que comparto con Fede. Y no es una historia de buenos y malos. Todos somos racistas. Yo soy racista. Yo soy machista, porque me he criado en una sociedad racista y machista. Lo que tengo que ser, sin fustigarme todos los días por ello, ser capaz de reconocer dónde están esos sesgos e intentar ponerle remedio. No es desde la maldad, es desde lo que hemos absorbido desde pequeños y desde pequeñas y que tenemos que deconstruir. No es una historia de buenos y malos. Muchas veces es desconocimiento, miedo, falta de oportunidades en esa convivencia, en ese conocer, ¿no? Pero no hagamos historias de buenos y malos, sino vamos a ver qué es lo que podemos mejorar y qué tipo de sociedad queremos construir. Y ya, por mí. Muchísimas gracias. Bueno, pues una reflexión final, Fede. Una reflexión final, volviendo al título de la sesión Contrato Social, a mí una frase es de Javier de Lucas, os recomiendo leer a Javier de Lucas, es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, ahora mismo senador. Dice que las políticas de inmigración son un test para la democracia. Y tenemos que tenerlo claro, las políticas de inmigración son un test para la democracia. Y como decía antes Moja, esto no va de los negros, los moros, los chinos, no, va de todos nosotros. Va de qué queremos ser nosotros, va de dejar de hablar de un nosotros y ellos. Porque si queremos un contrato social tendrá que ser entre ciudadanos y entre ciudadanos iguales. O sea, estamos peleando por la democracia cuando hablamos de estas cosas, no es cualquier tontería. Y a día de hoy los extranjeros son infraciudadanos. Y eso tenemos que acabar con eso, porque si no, no podemos hablar de contrato social. Porque tenemos que hablar de esa igualdad real y de cómo construir una democracia entre todos y que no sea, tú hablas mucho siempre, Raúl, del demos. Pero es que estamos en un etnos. Estamos en un etnos, no estamos en un demos. Y los que creemos en esto, los que creemos en el Estado de Derecho, pues sabemos que a través de las políticas de inmigración nos estamos jugando mucho. O sea que no es una anécdota que atañe al 10% de la población más o menos, que bueno, y no votan y eso. No, es mucho más importante. ¿Un epílogo, Moja? Sí, yo creo que volviendo, ¿no?, a esta idea del contrato social, creo que pasa primero, ¿no?, por reconocer, ¿no? Y yo creo que por un lado tenemos que reconocer que la sociedad española es diversa racialmente. Creo que eso todavía no lo reconocemos y pasa primero por reconocer eso. Segundo, por reconocer la existencia del racismo. Sigue habiendo, ¿no?, resistencias a entender que el racismo es algo que está en la historia española, que está en el presente español. Y luego yo creo que la otra parte está en actuar, ¿no? Y en esa acción no solo tenemos que estar como individuos, ¿no?, sino también como administraciones, como organizaciones, como todos los agentes, ¿no?, que forman parte de esta sociedad. Tenemos un papel muy activo, ¿no?, en esa construcción de una sociedad antirracista, ¿no?, que es hacia donde vamos, ¿no? Ese contrato social, sin esa idea de construir una sociedad antirracista, va a seguir, ¿no?, fracasando, va a seguir
adoleciendo, ¿no? de una exclusión, ¿no? hacia población migrante racializada. Entonces ese nuevo contrato social pasa necesariamente por tener una idea de construir una sociedad antirracista. Sin eso no podremos, ¿no? Pero si conseguimos aunar esas ideas, pues podremos, ¿no? Tener una convivencia, un sistema justo, ¿no? Que nos incluya a todos, ¿no? Y que nos permita progresar. Muchísimas gracias, ha sido una maravilla tenerte en Moja, también acompañados por Fede. Yo creo que todos los que estamos aquí y todos los que nos vean en el vídeo, de aquí a unas semanas, meses, incluso años, porque esto es ubicuo y asíncrono, cogen un montón de cosas, ¿no? que se han dicho aquí, se deconstruyen, se descubren a sí mismos microracistas y se declaran antirracistas, ¿no? Porque lo contrario de racista no es no ser racista, eso no vale esa actitud pasiva, tenemos que tener una actitud proactiva de antirracismo militante, ¿no? Y ver, como tú nos decías, Moja, yo creo que ese recado es importante, cómo en cada esfera pequeñita de nuestra vida, en ese momento que estamos esperando en el centro de salud y escuchamos un rum rum por ahí, de que sí, no sé qué, en el autobús, en la tranvía, con nuestra hija cuando viene del colegio, nuestro hijo y nos cuenta no sé qué, ¿no? Frente a todos esos micro, en el WhatsApp, ¿no? de los amigos o de la familia, cuando alguien pone un comentario hiriente o subido de tono, no hay que omitirlo, no hay que callarse, el silencio no es una opción, hay que hacer un antirracismo militante cotidiano, ¿no? Y coincido totalmente con los dos, con Fede y con Moja, no hay contrato social si no incluimos en el nosotros, si no incluimos en ese contrato a toda la población, a toda la ciudadanía, también a las personas migrantes, también a las personas racializadas, también a las personas que vienen de otros países, ¿no? Esto es fundamental y creo que frente a ese sentir del público, a esas críticas que yo, la parte que me toca de estar aquí en representación del gobierno también asumo, no toca ahora poner en valor las cosas que hacemos, sino aceptar esas críticas, porque seguro que tenemos que hacer muchísimo más y tenemos que dar muchísimos pasos. Pero creo que hay que ser valiente, ¿no? Frente a esa pescadilla que se mueve la cola, porque la respuesta fácil es decir que las instituciones son un reflejo de la ciudadanía. Sí, esos recelos, esos miedos, esos prejuicios que se producen en la sociedad luego pues emergen a través de estructuras de mediación a las propias instituciones, que son como el reflejo de ese espejo de la sociedad. Eso es cierto, pero también a las instituciones se nos presupone, se nos debe exigir un plus de valentía, de liderazgo, de osadía, también de creatividad e innovación, combatiendo, ¿no? y generando agendas antirracistas, porque si no, si reflejamos siempre los propios prejuicios y las propias fallas de la sociedad, no vamos a salir nunca de ahí, ¿no? Y ahí, bueno, pues necesitamos políticos que piensen en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, tenga o no coste electoral, ¿no? Las agendas antirracistas tienen que ser, en fin, prioritarias, ¿no? Si queremos verdaderamente formular ese contrato social al servicio de una democracia mejor. Y con esto lo dejamos. Muchísimas gracias, Moja, gracias, Fede, y gracias a todo el público. Muy bien.